Imagínate la escena. Es la segunda cita. Y todo ha salido, de verdad, de maravilla. La conversación fluye sin esfuerzo, se han reído, han conectado hablando de los hijos, de los viajes, de esas pequeñas cosas que a uno le dan alegría. Ella es una mujer interesante, inteligente, atractiva. Y tú te sientes, optimista. Como hacía tiempo no te sentías. Con esa sensación de que, por fin, algo bueno está empezando. Llega la cuenta, la pagas, como el caballero que eres. La acompañas a su carro, le abres la puerta. Le dices que pasaste una noche increíble y que la vas a llamar. Y ella te sonríe, te da las gracias, pero si pudieras ver dentro de su cabeza en ese preciso instante, notarías un cambio. Casi imperceptible. Una pequeña bandera amarilla que se acaba de levantar por algo que dijiste o hiciste en los últimos 5 minutos. Tú te vas para tu casa pensando, esto va de maravilla. Mientras ella, quizás, se va en su carro pensando, es de esos hombres. Qué lástima. Y esa pequeña disonancia, esa brecha entre lo que tú creíste que estaba pasando y lo que ella estaba sintiendo de verdad, es de lo que quiero hablarte hoy. Porque lo que voy a contarte es exactamente lo que nosotras pensamos en ese momento, lo que nos hace perder el interés incluso en un buen hombre, y es algo que, muy probablemente, ninguna mujer se ha sentado a explicarte así, de frente. ¿Te suena familiar esa historia? Esa sensación de desconcierto absoluto. La de irte a dormir sintiéndote en la cima del mundo, seguro de que habías encontrado a alguien especial, solo para despertar a un silencio que no entiendes. Un mensaje corto y frío. O peor, ninguna respuesta en absoluto. Y te quedas ahí, con el teléfono en la mano, repasando cada palabra de la noche anterior. Pero no encuentras nada. ¿Ningún error? Ninguna ofensa. Todo fue perfecto. ¿O no? Respóndeme con honestidad, solo para ti. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Salir de una cita que, para ti, fue un éxito rotundo, y al día siguiente encontrarte con un muro de hielo. O esto otro, ¿te ha ocurrido que, de la nada, esa mujer que se mostraba tan abierta, tan interesada, de repente empieza a desaparecer, a tomar distancia, y tú te quedas pensando, pero, ¿qué fue lo que hice mal? No encuentras la razón. Y esa falta de respuesta, créeme, duele más que un rechazo directo. Si has sentido eso, quiero que sepas que no estás loco. Y que tu confusión es completamente válida. Y te lo digo con toda la autoridad que me da no ser una experta, sino haber estado en el otro lado de esa misma situación. Yo he sido esa mujer. He sido la que, después de una cita maravillosa, ha sentido esa pequeña alarma interna. He sido la que ha tomado la decisión silenciosa de no continuar, dejando a un buen hombre, probablemente, preguntándose qué había pasado. No lo hice por maldad. Ni por ser complicada. Lo hice por una razón que, en ese momento, ni yo misma sabía poner en palabras, pero que ahora, con los años y la experiencia, entiendo perfectamente. Y es esa razón, la que nunca te contaron, la que voy a compartir contigo. Para que entiendas esa reacción, que parece tan desproporcionada, tienes que entender de dónde venimos nosotras, las mujeres de nuestra generación. No es algo que se pueda explicar en 2 palabras, pero es la clave de todo. Nosotras fuimos criadas para ser agradables, para no molestar, para no ser una carga. La mujer difícil, la que se quejaba, la que pedía demasiado, era algo que ninguna de nosotras quería ser. Aprendimos a callar lo que nos incomodaba, a sonreír aunque por dentro estuviéramos tristes o molestas. Muchas de nosotras, y yo me incluyo, pasamos décadas en matrimonios donde la comunicación emocional no existía. Yo recuerdo mis años con Rodrigo, un hombre bueno, trabajador, un gran padre, pero reservado. Distante. Con él, como con tantos hombres de su época, aprendí a interpretar el silencio. A leer entre líneas. A adivinar lo que no se decía porque preguntar directamente era crear un problema. Nos volvimos detectoras expertas de patrones. Sabíamos leer el cambio en el tono de voz, el gesto casi invisible,
la puerta que se cerraba un poquito más fuerte de lo normal. Porque esa era la única información que teníamos. Ahora, imagínate. Después de pasar 30 años así, de repente nos encontramos a los 60, solas. Divorciadas, viudas, libres. Y esa libertad, créeme, lo cambia todo. Ya no tenemos la obligación social de complacer a nadie. Ya no tenemos la paciencia para esperar a que un hombre cambie o para tratar de educarlo. Nuestro tiempo se volvió oro. Y nuestra paz, nuestra tranquilidad mental, se convirtió en nuestro bien más preciado. No es negociable. Y es por eso que cuando tú, sin darte cuenta, tienes un gesto que nos recuerda esa invisibilidad, esa soledad que ya vivimos, esa sensación de que nuestras palabras se pierden en el aire, la reacción es inmediata. No es que pensemos, este hombre cometió un error. No. Lo que pensamos es, yo ya conozco esta película. Ya sé cómo termina. No es un juicio sobre ti. Es un acto radical de autopreservación. No estamos rechazando al hombre que eres hoy, en esa cita. Estamos diciendo, no, gracias, a un futuro que ya vivimos y que nos costó demasiado dejar atrás. Por eso, lo que para ti es un pequeño detalle, para nosotras puede ser el tráiler de una película que ya no estamos dispuestas a ver. Y ahí, en ese instante, es donde se toma la decisión. En silencio. Sin drama. Y tú nunca te enteras de la verdadera razón. Entonces, ¿cuáles son esos gestos? Esos detalles que, para un hombre, son invisibles, pero para nosotras son una valla publicitaria anunciando peligro, terreno conocido. No es una lista, ¿sabes? Es más bien una cadena de pequeñas decepciones. Te voy a dar el primer ejemplo, el que he visto tantas veces. Asterisco la queja constante, un hombre bueno, honesto, se sienta frente a mí y empieza a desahogarse. Y yo lo valoro, claro que sí. Pero se queja de su exesposa, de cómo lo trató. Se queja de sus hijos, que ya son adultos pero no lo aprecian lo suficiente. Se queja de su jefe, del tráfico, de los políticos. Y en su cabeza, él está pensando, estoy siendo vulnerable con ella. Le estoy abriendo mi corazón, compartiendo mis frustraciones porque confío en ella. Pero, ¿sabes lo que yo estoy pensando, sentada al otro lado de la mesa? Estoy pensando, ¿así van a ser mis días con este hombre, escuchando esta letanía de negatividad? Nosotras, a esta edad, ya pasamos 30 años, o más, manejando el mal humor de otra persona. Yo no estoy buscando un hombre perfecto, libre de problemas. Pero huyo, de verdad, huyo de un drenaje emocional. No quiero pasar los años que me quedan siendo la terapeuta de un hombre que no ha sanado su pasado. Busco un compañero para compartir alegrías, no un paciente para curar heridas viejas. Y esa decisión, la tomo en silencio, mientras asiento con la cabeza y le digo, te entiendo. Y eso me lleva a la segunda cosa, que es quizás la más dolorosa de todas porque es muy sutil, asterisco la falta de curiosidad genuina, él habla de su vida, y de verdad que puede ser una vida fascinante. Me cuenta de sus viajes por el mundo, de su carrera, de anécdotas increíbles. Yo escucho, pregunto, me intereso. Pero llega un punto en que me siento como una entrevistadora. Y cuando por fin yo comparto algo mío, algo pequeño, como que me encanta la jardinería, él inmediatamente lo usa como un trampolín para volver a hablar de sí mismo. La jardinería. A mí me encanta la naturaleza. De hecho, una vez, en un viaje a Costa Rica, y volvemos a su mundo. En su mente, él cree que está conectando. Piensa, le estoy mostrando lo interesante que soy, lo que valgo, para que se impresione. Pero lo que yo siento, lo que de verdad pasa por mi cabeza es: respiración, este hombre no me está viendo a mí. Está viendo un espejo. No busca una compañera, busca una audiencia. Y me siento profundamente sola en medio de la conversación. Porque este hombre no quiere conocerme, quiere ser admirado. Y yo ya no estoy en edad de ser la fan número 1 de nadie. Quiero un socio.
Alguien que piense que mi pequeño jardín es tan fascinante como su viaje a Costa Rica. Luego está el tercer patrón, que nace de un buen lugar, pero llega a un sitio muy equivocado, asterisco el solucionador de problemas no solicitado. Yo le cuento, como quien no quiere la cosa, que tuve un problema con mi carro esa mañana. Un ruido raro. Ni siquiera he terminado la frase y él ya se ha puesto su capa de superhéroe. Eso debe ser la correa de repartición. Tienes que llevarlo a este taller, le dices que vas de mi parte y le exiges que te revisen esto y esto otro. Lo hace, estoy segura, con la mejor de las intenciones. En su cabeza, está pensando, estoy siendo útil. Le demuestro que soy un hombre práctico, que puede contar conmigo. Pero lo que yo siento es otra cosa. Una punzada de, no sé, de fastidio. Yo pienso, ¿acaso cree que soy una tonta, que he vivido 60 años y no sé cómo llevar un carro al mecánico? No está validando mi capacidad, está asumiendo mi incompetencia. No me hace sentir cuidada. Me hace sentir pequeña. Yo no necesito un gerente para mi vida. Ya tuve suficiente de eso. Lo que necesito es un compañero que me escuche contar la historia del ruido del carro y que al final me diga, qué molestia, mi amor, ¿se te solucionó bien? Respetar nuestra autonomía, a nuestra edad, es un afrodisíaco poderosísimo. Pero si me preguntas a mí, y sabe ya, ¿cuál es el gesto que de verdad nos cierra el corazón? Es este. Asterisco el descuido en los pequeños detalles, es martes. Y yo le cuento, de pasada, que el jueves tengo una cita médica que me tiene un poco nerviosa. Un chequeo, nada más, pero ya sabes cómo es uno. Él me dice, tranquila, todo va a salir bien. Llega el jueves. Pasa el día. Y por la noche, recibo un mensaje suyo. Dice, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal mi día? En su cabeza, él está siendo atento. Me estoy reportando, estoy presente. Pero en la mía, lo único que oigo es un eco. El eco de mis palabras perdiéndose en el aire, 2 días atrás. No es que se le olvidó. Es que no estaba escuchando de verdad. Y si no puede recordar algo que le compartí, algo que era importante para mí hace apenas 48 horas, ¿cómo va a estar presente cuando de verdad lo necesite? En ese preciso instante, esa pequeña pregunta, ¿qué tal tu día? Me confirma lo que más temo, que voy a volver a ser invisible en una relación. Que mis cosas, mis miedos, mis pequeñas alegrías, no ocupan un espacio real en la mente del hombre que tengo al lado. Y esa película, como te dije, ya la vi. Y no pienso volver a comprar la entrada. Les voy a contar algo que nunca he compartido así, tan abiertamente. ¿Me pasó a mí? Y creo que esta historia personal resume todo lo que he intentado explicarles. Hace un par de años, cuando ya llevaba un tiempo sola, conocí a un hombre. Alberto. Un arquitecto viudo, un señor en todo el sentido de la palabra. Educado, interesante, de buena conversación, un hombre bueno. De verdad que lo era. Tuvimos 3 citas. Y fueron 3 citas excelentes. De esas en las que uno siente que el tiempo vuela, que hay química, que hay futuro. Yo estaba ilusionada. En la tercera cena, en un restaurante muy agradable, él empezó a hablar con una pasión que le brillaba en los ojos sobre sus planes para cuando se jubilara. Iba a comprar una casa en la playa, no muy lejos de la ciudad. Me la describía con un detalle increíble, la terraza donde leería el periódico por la mañana, el jardín que cuidaría por la tarde, los viajes que haría desde allí. Era un sueño hermoso, planeado con la precisión de un arquitecto. Y yo, que me sentía cada vez más conectada con él, lo escuchaba y me dejaba llevar por esa ilusión. Y en un momento, sintiéndome ya con la confianza para hacerlo, me incliné sobre la mesa, lo miré a los ojos y le pregunté, con una sonrisa sincera, Alberto, ¿y en todos esos planes tan maravillosos, dónde entro yo? Se hizo un silencio. No fue un silencio largo, pero fue uno de esos silencios que pesan una tonelada. Él me miró, confundido, como si le hubiera hecho una pregunta en un idioma que no entendía. Y después de un par de segundos, parpadeó y me respondió, bueno, es mi sueño. Asterisco es mi sueño.
En ese preciso instante, lo entendí todo. No con rabia. Ni siquiera con decepción. Lo entendí con una claridad que me heló por dentro. No es que Alberto no me quisiera allí con él. Estoy segura de que le agradaba mi compañía. El problema era mucho más profundo. En la arquitectura de su futuro, en los planos de esa vida perfecta que había diseñado con tanto cuidado, no se le había ocurrido dejar un espacio para mí. Había diseñado una vida para uno. Y yo, a mis 60 y tantos años, ya no estoy dispuesta a ser un anexo en la vida de nadie. Una decoración bonita que se añade al final. Una invitada de última hora en el sueño de otro. Esa noche, mientras volví a mi casa, supe que no habría una cuarta cita. No se lo dije así, por supuesto. ¿Cómo le explicas a un hombre bueno que su sueño es demasiado pequeño para dos? Simplemente me distancié. Dejé que las conversaciones se apagaran. Me volví, de repente, una mujer muy ocupada. Y Alberto, estoy segura, se quedó pensando que yo era otra de esas mujeres complicadas que pierden el interés sin razón. Pero había una razón. Él me había mostrado, sin darse cuenta, un futuro en el que yo sería, una vez más, invisible. Y yo ya había vivido así. Y juré que nunca más. Aquella experiencia con Alberto, tan clara y tan fría, fue una lección. Una lección dura, sí, pero necesaria. Y no mucho tiempo después, la vida, que a veces tiene estas ironías, me mostró cómo se veía el otro lado de la moneda. Cómo se sentía cuando un hombre, sin que nadie se lo enseñara, simplemente lo entendía. Fue cuando conocí a Marcos. Y Marcos, desde el principio, hizo algo radicalmente diferente. Cuando él hablaba del futuro, incluso de un futuro tan simple como el del próximo fin de semana, usaba una palabra que lo cambiaba todo: nosotros. No era, yo voy a hacer. Era, ¿qué te parece si hacemos? No era, a mí me gustaría ir. Era, ¿a dónde nos gustaría viajar? No me describía el pueblo que él quería visitar, me preguntaba si a mí me gustaría que lo exploráramos juntos. Y no era el plan, ¿entienden? Podía ser ir a almorzar a la vuelta de la esquina. Era la palabra. Era sentir que, desde el principio, él no estaba construyendo un futuro para después, quizás, invitarme a entrar. Me estaba invitando a construirlo con él. Marcos no tenía un sueño cerrado con llave. Tenía un borrador, y me había pasado un lápiz. El resultado de eso no fue una vida de fantasía, no. Fue algo mucho más profundo. La sensación, por primera vez en muchos, muchos años, de ser parte de un equipo. De no tener que adivinar mi lugar. Mi lugar estaba ahí, en esa palabra, nosotros. Y esa sensación, la de sentirse incluida en lugar de conquistada, es infinitamente más valiosa a nuestra edad. Por eso, si algo quiero que te lleves de esta conversación, de este café que nos estamos tomando tú y yo, es esto: la próxima vez que estés frente a una mujer que de verdad te interesa, no te concentres tanto en impresionarla con el castillo que ya has construido. Mejor pregúntale qué colores le gustan a ella para pintar las paredes. No le muestres solo los trofeos de tu vida, pregúntale por los suyos, por pequeños que a ti te parezcan, y escúchala como si ahí estuviera el mapa de un tesoro. Porque el gran error, ese que nos hace dar un paso atrás incluso frente a un buen hombre, no es un error de acción. Es un error de espacio. Es la sensación de que, en los planos de tu vida, no hay un cuarto diseñado para dos. Y a nuestra edad, créeme, ya no estamos dispuestas a vivir en el pasillo.